Buen día para todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para los músicos emergentes, para los productores, para los artistas que están iniciando en su carrera musical. Vamos a hablar de los 6 pasos para crear y publicar tu primera producción musical. Mi nombre es Roberto Ortega, soy docente de Digital Lab. Soy baterista, soy productor musical, tengo mi propia agrupación, Metropolit, y también soy especialista de producto de las marcas Machine y Complete de la compañía de tecnología musical Native Instruments. También aparte pues toco en la agrupación Borojó, que es una agrupación alternativa que pues la lidera el teclista de Doctor Crápula y pues bueno, principalmente dedicado a la docencia en los campos de producción y de música. Entonces, bueno, el día de hoy, como repitiendo el título que es bien importante que no se les olvide, 6 pasos para crear y publicar tu primera producción musical. ¿Cómo va a ser la metodología de este webinar? Vamos a hablar de un caso real. En este caso vamos a hablar de la agrupación Metropolit, una agrupación de música alternativa colombiana que fusiona elementos musicales del rock y la música electrónica. Y el caso real nos va a servir, ¿por qué? Porque vamos a ver todo el recorrido que hace una canción desde su composición hasta su publicación en redes sociales. Entonces vamos a ver todos los pasos técnicos, los aspectos creativos que hay que tener en cuenta para desarrollar este proceso y que nos sirvan como guía o que les sirva a ustedes como guía para cualquier tipo de proyecto artístico. Y esto es bien importante, no nos vamos a sesgar a un género, a pesar de que pues, la canción que vamos a tomar como ejemplo es alternativa. Esto es aplicable para música electrónica, para trap, para reggaetón, para cualquier estilo de música. Entonces, bueno, vamos a empezar con este conteo, con estos 6 pasos, y el primer paso es la composición. Digamos, nada inspira más terror existencial que hacer arte, porque de una u otra manera cuando estamos pues componiendo, en este caso con la música, ahí estamos desnudando ciertas cosas, ciertos sentimientos, ciertas emociones, y eso hace que pues sea un proceso difícil. Aquí pues no vamos a hablar de la inspiración, porque la inspiración puede venir de cualquier lado y ustedes como artistas pues nos podemos inspirar en lo que queramos y por eso no hay ningún lío. Pero sí creemos desde Digital Lab que la música debe contar historias. Debemos tener una historia por contar, tiene que haber una idea que sea la base para la idea musical, para la composición. Y es muy importante este aspecto porque desde la idea misma se van a desprender un montón de elementos en todos los pasos que vamos a estar hablando el día de hoy. Nos va a servir como guía para redes sociales, nos va a servir guía para absolutamente todo. Entonces, el primer, digamos, consejo es tener una historia por contar. Y esa historia por contar no siempre tiene que ser trascendental. Si ustedes hacen, no sé, trap o hacen, no sé, música urbana, reggaetón, tal vez no haya una historia trascendental, sino simplemente sea contar una fiesta, que es lo que hace pues, recurrentemente este tipo de música. Entonces, es tener clara esa historia y saberla contar. En este caso, para ya aterrizarlo al proyecto o al caso de ejemplo que vamos a tomar, ¿cuál fue la idea para la composición? Recordemos que el nombre de la canción es Miedo, así se llama. Es esto, entonces esta imagen que estamos viendo aquí en pantalla, bueno, ella es mi tía, la persona aquí que estoy señalando. Ella falleció de cáncer hace más o menos unos 5 años. Y pues al pasar este hecho, pues triste en mi familia, quise componer esta canción y digamos que la idea principal es cómo se sentiría, cómo podría expresar los sentimientos de mi papá, porque pues es la hermana de mi papá, con respecto a esa pérdida. Esa fue la idea principal que nació
o en la que no me basé para escribir esta canción. Entonces, más allá de lo trascendental y de lo triste que puede ser el tema, es lo que les decía anteriormente. La idea puede venir de cualquier parte. Hay compositores que le escriben a su cama, al amor, que bueno, eso es muy recurrente, o simplemente a la fiesta. Y está bien, simplemente es tenerlo claro. Entonces, ya tenemos claro en el ejemplo que vamos a hablar sobre la muerte, que posiblemente, y pues lo vamos a ver, es una canción triste, es una canción que evoca melancolía y pues bueno, vamos entonces a ver las primeras maquetas que se hicieron de esta canción. Bien, bueno, y más que ver, por supuesto, lo que vamos a hacer es escuchar. Bueno, ¿qué es una maqueta? Para de pronto los que no saben absolutamente, pues digamos, nada del tema. Una maqueta es como el boceto que hace un productor musical de una canción, donde, digamos, se graba de una manera muy sencilla, sin ponerle de pronto mucha ciencia en el aspecto técnico, sino más bien en capturar como las ideas generales. Se usa mucho software, muchos plugins para emular instrumentos que tal vez después en la etapa de grabación pues van a ser pues obviamente grabados pues ya digamos a nivel profesional y tratando de obtener una captura de calidad. La maqueta es el boceto de cualquier producción musical. En este caso, también para los que desconocen sobre el tema, esta es la interfaz del software Ableton Live. Entonces, a nivel horizontal, tenemos como distintas carriles que vienen a ser pistas. Y cada pista contiene una señal. Entonces, digamos, la pista de arriba tiene una versión aquí de la maqueta, pero podría ser, digamos, un bombo o podría ser un sonido de una guitarra o de una voz. Y en la pista de abajo podríamos tener el sonido de una guitarra, de un piano. Y así, a nivel pues ya vertical, se van añadiendo, se van apilando distintos canales, distintas pistas y ahí podemos escuchar pues una canción dividida por cada uno de esos instrumentos. Más o menos así es que se aborda. Todos los programas de producción musical permiten hacer esto de lo que estamos pues hablando. Ahora, vamos a escuchar entonces un pedacito de la maqueta. Dice aquí Hermanos porque antes la canción se llamaba así, se llamaba Hermanos, al final se cambió y quedó como Miedo. Vamos a escuchar el verso. Esta primera maqueta no tiene señal de voz. Entonces, si lo escuchamos es batería acústica, tiene un sonido de un piano, de una guitarra. Todos los instrumentos son virtuales excepto las guitarras. De resto todo es realizado con plugins. Ahora, vamos a escuchar un poco más adelante. Repito, aquí no hay toma de voz. Este es el coro. Entonces, efectivamente sí se nota cierta tristeza, cierta emotividad, ¿cierto? Es un tema que suena muy pop. Luego tiene como unos strings, como unas cuerdas. Que también son todas virtuales. Y luego aquí al final la batería cambia la percusión, suena como una especie de shaker, que es como un huevito de esos que tiene como bolitas adentro, que da ese sonido, como granulado. Entonces, esto fue, repito, el primer acercamiento a la versión final, que bueno, ya la escucharemos más adelante. Tenemos también aquí de una vez para mostrar la evolución. Entonces, esa fue la primera maqueta, pero en la pista 2 lo que tenemos es ya con la señal de voz grabada. Es una voz que en el coro está ya como con mucha fuerza. Vamos a escuchar un pedacito. Me dices con serenidad y el silencio se vuelve en el refugio para escapar de la verdad. Y hoy el miedo a la muerte termina
Bien, ahora, esto que estamos escuchando, bueno, si a ustedes les gusta otro estilo de música, no se preocupen. Repito, esto es aplicable a cualquier género musical. Hay unos géneros musicales de pronto donde sí se trabaja más el concepto de maqueta, que son los géneros donde se graba acústicamente, que ya profundizaremos más adelante sobre eso. Pero digamos si ustedes producen tecno, tal vez sí haya un bosquejo inicial, pero pues digamos que dentro del léxico del género musical no le dicen maqueta, pero sí hay un primer acercamiento siempre. Entonces aquí ya tenemos la voz en el coro está como muy gritada, digamos que eso después cambió un poco. Y una novedad con respecto a la primera versión es que se alargó un poco el tiempo y se grabó un solo de guitarra. Está, creo que por aquí. Y unas voces de coros. Entonces vamos a notar que efectivamente van sucediendo cambios interesantes. Lo ideal, como lo he repetido hasta el cansancio, es que todo vaya de acuerdo como al concepto y al final creo que lo que se debe enriquecer, pues por supuesto, es la canción como tal, la producción musical. Sigamos. El segundo paso es la grabación y este paso es muy importante y vamos a valorar varios aspectos en este caso. Primero, hay grabación acústica y hay grabación que en este caso la definimos como digital, que es lo que, pues cuando producimos una canción totalmente desde el computador. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos las ventajas del home studio y podemos hacer música desde el cuarto de nuestra casa o desde cualquier lugar, porque ahora pues todos los softwares tienen instrumentos virtuales, tienen plugins. Los plugins son como instrumentos que se ejecutan dentro del software, donde yo puedo buscar sonidos de guitarras, de violines, de sintetizadores y lo puedo crear desde la comodidad de mi casa y solo necesitaría un computador portátil, unos audífonos y listo, y ya puedo crear música. Una gran referencia de esto es pues la gran cantidad de discos que ahora se producen, pues sí, desde un home studio. Entonces puedo grabar así. O cuando me refiero a grabación acústica, me refiero a cuando ya tenemos una batería y le ponemos micrófonos y ya digamos que hay un músico interpretando en vivo un instrumento y que ya requiere como otros, digamos, un conocimiento adicional. Estas áreas que les menciono de grabación o lo que estamos hablando, las pueden ver en nuestro programa técnico de producción musical, donde hay distintas asignaturas enfocadas a grabación y enfocada pues a creación desde entornos digitales, es decir, desde un software. Otro aspecto que debemos tener en cuenta con la grabación es que más allá de lo técnico debemos preocuparnos por captar muy bien la emoción. A veces nos preocupamos excesivamente porque el instrumento quede muy bien grabado, pero si no hay una emoción, si no hay una buena interpretación por parte del artista, pues no queda plasmado eso y no se va a resaltar esa idea original que empezamos a desarrollar desde la composición. Entonces la invitación es, si no tenemos el mejor micrófono para grabar, no importa. Busquemos el espacio en nuestra casa, en el estudio y busquemos que esa emoción, si es de rabia, si es de tristeza, pues que se vea reflejada. Bien. Como ejemplo para esto, entonces vamos a escuchar un fragmento, vamos a escuchar la voz de Michael Jackson en a capela, en una de sus grabaciones, y vamos a escuchar todos esos ruidos adicionales que hace Michael Jackson y cómo esta voz quedó en la versión final de la canción, porque efectivamente importa más el sentimiento y la emoción más de si se filtró un ruido durante la grabación. Entonces vamos a escucharlo. Voy a ponerme acá los audífonos, tal vez escuchen un poco como diferencia en el audio, pero es para poder grabar, para poder, pues que escuchen bien. Entonces vamos a hacerlo. Listo, dámosle aquí en solo. Aquí va. Tired of injustice, tired of the scheme, lies are disgusting. So what does it mean, Daddy? We're kicking me down.
Entonces, vamos a quitarnos acá los audífonos. Entonces, efectivamente, podemos notar que no hay imagínense el productor diciéndole a Michael Jackson como, por favor, señor Michael, deje de golpear el piso porque se va a filtrar en el canal de la voz. No. Michael Jackson está bailando, Michael Jackson se está moviendo, está moviendo hojas. En una parte de esta pista se escucha que está moviendo hojas. Y no importa eso porque primero va rítmicamente, va con el tiempo y segundo está reflejando toda esa energía que quiere transmitir en la pista. Eso es lo más importante. Otro aspecto, ya para finalizar la grabación, avanzando en el tema, es no dejemos para el próximo paso, que es la mezcla, ya se los anticipo, lo que puedas hacer en grabación. Si ustedes pueden grabar bien al cantante, pues grábenlo bien, sin desafinaciones. Si van a grabar un baterista, pues que el baterista toque sobre el tiempo. Porque si dejamos esos errores y los queremos pulir después o arreglar, pues el trabajo que sigue se va a volver muy tedioso, muy estresante y la verdad, dentro de mi experiencia, no hay nada mejor que pues, trabajar con buenos músicos y que el proceso que sigue, que es la mezcla, pues sea más creativo y no ponerme a arreglar a un baterista que está fuera de tiempo o un guitarrista que no afinó su guitarra. Eso sería terrible. Entonces, no dejemos para la mezcla lo que podemos hacer en la grabación. Y finalmente, aprovechemos las ventajas del home studio. Como les mencionaba anteriormente, podemos grabar desde donde queramos y podemos sacar productos de calidad. Recuerden, todo esto que hemos hablado lo pueden complementar aún más en nuestro programa técnico de producción musical y no solo en el técnico, sino en los distintos cursos que ofrece Digital Lab. Ahora vamos al tercer paso. Y en el tercer paso vamos a hablar de la mezcla. La mezcla es un proceso técnico, por supuesto también es creativo, pero digamos que su esencia es técnica. ¿Y qué es lo que se hace en la mezcla? Es el equilibrio de los instrumentos y señales de una producción musical, por supuesto, buscando un objetivo estético, técnico, pero ante todo artístico. ¿Qué procesos se hacen en mezcla? Y aquí pues no vamos a escuchar, pues no vamos a explicar cada uno de los procesos porque pues se nos alargaría este webinar, pero sí quiero mencionarlos. De pronto hay algunos de ustedes que tienen experiencia en el campo, entonces para que aterricemos esos conceptos. Y algo importante también para que tengan presente, ya que vamos a hablar de cosas más técnicas, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, al final en el chat pueden dejarlas y con gusto la responderemos, pero entonces va a ser al final de la charla. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos procesos técnicos que se hacen en mezcla? El primero es el volumen, equilibrio de volúmenes entre los distintos instrumentos. El paneo, cuando ustedes escuchan en una canción que una guitarra está como a la izquierda y otra está como a la derecha, o una voz, un coro, en eso consiste el paneo. La ecualización, que es el manejo de frecuencias. No vamos a entrar a profundizar en este tema, pero repito, quiero que sea más general y que cada uno lo entienda desde esa perspectiva general. La compresión es el siguiente, un proceso dinámico que se hace en esencia para cuando hay mucha variación en el volumen. Si yo les hablo fuerte, así súper duro, de pronto empiezo a hablar así súper suave. Y esas variaciones hay que ajustarlas y un compresor nos ayuda en eso. Las reverberaciones que nos simulan el espacio acústico donde se está desenvolviendo el sonido y los delays, que son como lo que la gente pues, del común conoce como ecos. Estos son los procesos básicos que se hacen en mezcla, pero nosotros podemos aplicar otros procesos. Los que de pronto ya sepan más de producción se van a dar cuenta que efectivamente uno pone excitadores de armónicos y distorsiones y otro tipo de procesamiento. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces vamos a ver la sesión de mezcla de la canción de referencia. Vamos a escuchar algunos de los canales y a mirar cómo está compuesta. ¿Qué pasa? Se van a dar cuenta que la canción cambió totalmente, la batería al final fue electrónica y bueno, vamos a notar ahí distintos cambios. Entonces vamos a verlos. Vamos a ponernos los audífonos nuevamente para escuchar mejor. Bien, entonces aquí tenemos la sesión.
Este valor que ven aquí en la parte superior es como el valor de CPU. Tengan en cuenta algo, las sesiones de mezcla normalmente consumen más recursos de CPU. Pero bueno, más allá de eso, tenemos la batería. Entonces acá donde dice drums, vamos a notar que efectivamente cambió, como les mencionaba. Entonces se usó una batería electrónica como con efectos, como con delays y con reverberaciones. Aquí tenemos la señal del bajo. Espero lo escuchen ahí bien. Esto es un bajo eléctrico, esto es un bajo real grabado. Y todo esto que vemos aquí son pues, los procesos virtuales que se le pusieron al bajo para optimizar su sonido o pues para cambiarlo. Entonces, para los que desconozcan del tema, cuando les hablo de plugins, les estoy hablando, digamos, como de estos procesadores que parecen, digamos, como son muy similares a los físicos, a los que se usan para grabación de rack analógicos, pero pues de una manera virtual, y eso es una gran ventaja que tenemos ahora. Entonces tenemos el bajo, una batería que es muchísimo más lenta con respecto a la velocidad original que trabajábamos. Tenemos aquí el piano sí sigue siendo el mismo. Con un sonido de órgano como de fondo. Vamos a sumarle la batería. Y el bajo. Perfecto. Tenemos guitarras. Sintetizadores que suenan a veces. Y efectivamente en la mezcla, los ingenieros de mezcla, como bien su nombre lo dice, tenemos aquí entonces las guitarras. Entonces los ingenieros pueden escuchar solo algunos instrumentos, digamos acá, y procesar esas guitarras, hacerles reverbs, comprimirlas e ir sumando para que todo estéticamente suene pues agradable. Vamos a minimizar acá todo. Entonces vamos a escuchar ahora la voz principal. Esta es la voz que quedó. Enferma, pero ahí voy. Me dices con serenidad y el silencio se vuelve. Es una voz muy íntima, grabada así como muy cercana, y el coro ya no está tan gritado como en la maqueta. Está más calmado, más contenido. Escuchemos toda la pista en ese instante. Entonces, que evoque mucha nostalgia, arrastrando algunas palabras, muy suave, pero ese fue el objetivo, digamos, en la grabación y por supuesto en la mezcla. Ahora, miren que hay mucho trabajo, ¿no? Entonces aquí tenemos las voces de coros. Vamos a poner estos de aquí. Creo que estos no son, pero minimizamos estos, son estos. Aquí ya van a sonar. Estos no son estos los que quería mostrar. Miren, ahí están. Es una voz ahí como suave, y también estos sí son, a ver. Estos eran. Y eso está grabado para ambientar. Ahora, miren que estos coros están ahí muy, pues digamos, personalmente me gustan, pero suenan como de fondo, ¿sí? No son principales. Esa decisión la toma el ingeniero de mezcla. Vamos a poner la voz y los coros. Y hoy el miedo a la muerte termina uniendo nuestras diferencias, no amor. Y acá hay una decisión importante que uno hace en mezcla, digamos. Estos coros, miren que están compuestos de muchas pistas, muchos canales, muchas voces grabadas, pero aún así suenan muy de fondo, no son principales. Y esas, como les decía, es la decisión que uno debe tomar. ¿Qué instrumento va a ir al frente? ¿Qué instrumento tal vez va a ir más atrás?
para poder pues realzar las características emotivas de la pista. Y ahí se pueden recurrir a muchos digamos, a muchos procesamientos diferentes. Digamos, en la batería, voy a mostrarles aquí algo. Hay algo que se llama la automatización. No quiero complicarnos ahorita con cosas técnicas, pero para que la tengamos presente. Entonces, esta línea roja que ustedes ven aquí muestra cómo evoluciona, cómo cambia un parámetro a través del tiempo. Entonces, en este caso, este parámetro es la frecuencia. ¿Cómo así? Entonces, miren aquí hay un pequeño puntico rojo. Vamos a escuchar solo las baterías. Y miren cómo sonaban antes de que aquí esta línea baje. Suenan como brillantes. Y luego, como que se opacan, como que suenan así medio tapadas. ¿Y eso por qué? Porque después la canción va a caer como un break, como una pausa, que pues a nivel conceptual y a nivel de lo que se dice es muy importante debido al mensaje que tiene. Entonces, para generar como más tensión, se filtra la batería, se le quitan esas frecuencias altas para que suene así como todos sonamos, pues sí, como opacos, ¿cierto? Bueno, no es que todos sonemos así, pero entonces, ustedes me entienden. Entonces, se quitan las frecuencias altas y luego, cuando va a entrar nuevamente el coro, que aquí ven que dice que va a entrar nuevamente el coro, se vuelven a subir esas frecuencias para que vuelva a sonar completa. Brillante, opaca. ¿Y eso para qué? Entonces vamos a escuchar todo el break. Esta, pues bueno, va a ser un fragmento más largo, pero es para que analicemos todos esos detalles. Vamos a escuchar desde un poquitico antes del break. Ahí va. Pausa. Se opaca la batería. Entra el piano, pero sigue opaco la batería. Entran voces de coros muy suaves. Y entramos a la parte trascendental. Muy calmado, muy reflexivo, digámoslo, describiéndolo de esa manera. Mientras mi alma se derrumba con tu cuerpo, el susurro de tus labios me dice que tu corazón está en paz. Que no tienes miedo. Más intención en la voz. Amor, de volar. Entran los coros. Estos. Entonces es bastante interesante porque si ven, con los efectos buscamos darle matices, cambios para resaltar las partes. El hecho de que se vaya la batería, de que quede solo el piano, la forma en la que canta, que se le escuchen más las respiraciones, precisamente para reflejar nuevamente, como lo he dicho hasta el cansancio, ese sentimiento, esa emoción que se quiere transmitir. El proceso de mezcla es bien complejo y normalmente lo hace, repito, un ingeniero dedicado exclusivamente a esto. Entonces, espero esto les haya dado así más o menos una guía para entender lo que se hace y repito, a cada una de estas pistas tiene un montón de efectos, compresores, ecualizadores y en Digital Lab pues tenemos una asignatura enfocada precisamente a la mezcla. Donde pues, el estudiante aprende a trabajar todos estos efectos, a manejarlos con un criterio tanto artístico como técnico. Bien, y antes, porque se me estaba olvidando algo, antes de irnos a hablar de los otros temas y sacar las conclusiones finales de la mezcla, quería mostrarles algo. Entonces, digamos, aquí tenemos en la etapa de preproducción, miren, una nota de voz
de los coros. Si recordamos, ya los volvemos a escuchar, pero quiero que escuchen esto. Yo soy un poco desafinado, disculparán, pero escuchemos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué les muestro esto? Porque esa idea de los coros, me refiero a estos, surgió, se me ocurrió cuando iba, no me acuerdo dónde estaba, y como no tenía cómo grabar pues a nivel profesional, simplemente grabé la idea en mi celular. La tarareé y obviamente el cantante, que pues ya es más profesional en el asunto, pues la tradujo, la grabó y quedó así más lento. Cambió un poquito el ritmo, pero todo nació de cualquier idea que se te viene y lo importante es capturarla. Entonces quería mostrarles eso antes de seguir. Entonces, aspecto final que deben tener en cuenta en la mezcla. Las mezclas no se terminan, se abandonan. Digamos, una frase muy popular en los ingenieros de mezcla, porque siempre a la mezcla le vamos a encontrar distintos errores. La voy a escuchar hoy y de pronto siento que la guitarra está muy duro, entonces le bajo. Y la escucho mañana y tal vez la guitarra ahora la escucho muy abajo, entonces le voy a empezar a subir y nunca voy a encontrar esa perfección. Es bueno saber dónde parar, cuándo parar y que pues obviamente se exprese la idea que queremos. Bueno, seguimos entonces y pasamos al cuarto paso, la masterización de audio. La masterización de audio es un proceso también técnico. ¿En qué consiste? Es el proceso en el que se finaliza la producción. Sus objetivos principales son lograr un buen nivel de sonoridad y una traducción óptima en cualquier sistema de reproducción. Y entonces ahí uno queda pensando como, bueno, ¿cómo así una traducción óptima? Entonces, resumiendo y aclarándolos. 1. Lograr que mi mezcla suene duro, que el volumen de mi canción suene pues sea alto. Ese sería el primer objetivo. Y segundo, lo de la traducción óptima se refiere a que suene bien en todo lado, en pocas palabras. Es decir, que yo escuche mi canción en un carro y se escuche bien, que la escuche en los parlantes de mi casa, en el equipo de mi casa y también se escuche medianamente bien, en audífonos, que se escuche bien en todo lado, que tenga una traducción sonora óptima. A eso nos referimos. La masterización y la mezcla suele tener, digamos, como que no se diferencian bien. ¿Qué pasa? En la mezcla, como lo escuchábamos ahorita, trabajamos cada uno de los instrumentos por separado. Entonces tenemos solo la voz, solo el bajo, solo la guitarra y puedo hacer con ellos lo que quiera de manera independiente. En la masterización ya no. En la masterización tengo toda mi mezcla ya unida en una pista, en estéreo, y ya debo procesarla, pero ya con todos los elementos unidos. Ese es como el cambio del enfoque. ¿Qué procesos técnicos esenciales se hacen en masterización? Que son importantes. Primero, compresión. Segundo, tenemos la ecualización, tenemos la limitación o el uso de limitadores, que son procesos dinámicos, y el procesamiento de armónicos. Repito, esos son los procedimientos esenciales, pero los que sepan de masterización van a poder aplicar muchísimos más y podrán explorar más a profundidad este tema. Finalmente, antes de escuchar la sesión de masterización, para que quede aún más claro, hagamos una analogía. La masterización es como si ustedes, no sé, fueran carpinteros e hicieran un mueble, no sé, donde van a poner su computador, y la mezcla vendría a ser como armar ese mueble, cada uno de los elementos, atornillarlos, montarlos. La masterización vendría a ser como pintar ese mueble para, digamos, sacarlo a la venta. Porque en la mezcla ya el mueble está, ¿cierto? Ya el mueble es mueble, ya se le puede poner un computador encima, ya es funcional, pero tiene detalles estéticos que tal vez no lo podemos vender sin pintarlo. De pronto tiene asperezas en algún punto. Entonces la masterización es el equivalente a eso, a pintarlo. Y ahora sí, este sería el último paso que le haríamos a nuestra pista para publicarla finalmente.
Entonces vamos a escuchar la sesión de masterización y anotar las diferencias. Vamos a hacerlo. Otra vez volvemos aquí a los audífonos. Ahí vamos. Bueno, entonces, ¿qué sucede en masterización? Como lo hablábamos, va todo el audio unido. Ya no se tiene pistas independientes, solo bajo, solo guitarra, no. Y aquí en la parte inferior tenemos los procesos que van puestos sobre el máster. El máster es donde se unen todas las pistas. Entonces, si yo tuviera 10 pistas, todas esas pistas se suman de alguna manera, digámoslo así, y llegan al máster. Y en el máster, ahí aplico los efectos. De ahí también el concepto de masterización. Son procesos muy técnicos. En este caso, miren, tenemos aquí esto que es una emulación de un compresor muy famoso de una consola SSL 4000 de la marca Solid State Logic, que es una consola analógica con la que se han producido muchos discos a nivel internacional y demás. Tenemos ecualizadores. Esto es un ecualizador también muy famoso, tipo Pultec. Y ahí ustedes van a encontrar un montón de procesos. Entonces, ecualizador tipo API, ecualizadores nativos. Tenemos un montón de parámetros ahí. Más allá ahorita, porque pues no vamos a hablar de lo técnico, quiero que escuchemos cómo suena sin los efectos de mastering y cómo suena con los efectos. Es lo que siento. Esto era lo que escuchábamos ahorita. Ahora voy a aprender los efectos de master. Cuidado ahí de pronto con los audífonos, va a sonar un poco más fuerte, ¿vale? Ahí va. Es lo que siento ahora al verte respirar con dolor. Ya se escucha muchísimo más fuerte. Sin masterización. Si notábamos que en la mezcla la CPU consumía más recursos, en masterización no sucede tanto, pues porque ya no tengo tantas pistas. De pronto, si estoy masterizando un disco, que ya serían como varias canciones. Repito, esto es un proceso muy técnico, pero muy importante. De aquí, apenas exportemos, sale lista nuestra canción para plataformas. En la academia, en Digital Lab, tenemos varias asignaturas, tenemos 2 asignaturas enfocadas a la masterización, donde nuestros estudiantes pueden aprender a manejar todos estos parámetros, todos estos efectos con criterio y que los van a poder aplicar, como siempre pues he dicho en este webinar, en el contexto y en el género musical que desee. Si quieren producir trap, si quieren producir techno, si quieren producir house, si quieren producir rock alternativo, siempre, digamos, los conceptos van a ser los mismos y eso es muy importante. Nosotros como academia no nos vamos a centrar en, digamos, en la tecnología, sino nos centramos en los conceptos. ¿Por qué? Porque la tecnología va a ir cambiando y eso quiere decir que dentro de 2 años vas a estar desactualizado. Pero los conceptos de audio siguen siendo los mismos. Cambia es su aplicación y obviamente pues el contexto en el que se mueve. Entonces, ese es uno de nuestros enfoques al momento de abordar tanto temáticas técnicas como pues temáticas de pronto ya más musicales. De la masterización no vamos a hablar mucho, simplemente tengan un buen ingeniero de masterización porque va a ayudar a optimizar su mezcla. Y una buena mezcla viene de un buen máster, perdón, viene de una excelente mezcla. Sigamos. Bien, ahora vamos a hablar de nuestro paso número 5, la estrategia de comunicación. Efectivamente, en la masterización ya terminamos la canción, ya está lista para publicar. Pero un error que cometemos, pues todos, creo que todos los músicos, artistas emergentes, pues por lo menos de mi generación lo hemos cometido, es no trabajar con una estrategia de comunicación. Piensen en todo el trabajo que llevamos desarrollado hasta aquí. Exponer nuestros sentimientos, escribir la letra de la canción, hacer las maquetas, dominar el software, entrar a un estudio de grabación o grabar desde mi casa, luego mezclar, luego masterizar. Tengan en cuenta que en cada uno de estos pasos que hemos hablado hay un ingeniero a nivel profesional, hay un ingeniero de grabación, hay un ingeniero de mezcla, hay un ingeniero de masterización.
Entonces miren que si fuese una producción grande ya hubiésemos invertido muchísimo dinero. Pero todo ese dinero a veces se puede ir a la basura si simplemente cogemos nuestra pista y la publicamos en redes sociales y esperamos a volvernos ricos y famosos, y eso no va a pasar. No va a venir un manager a descubrir y decir como tienes mucho talento, tu canción es genial. Eso no ocurre, eso solo pasa en las películas. Hay que trabajar con una estrategia de comunicación clara para que pues, tu canción tenga más alcance. Y hay que responder ciertas o hacernos ciertas preguntas. Una, ¿cómo vas a promocionar tu canción? ¿Cuál va a ser la estrategia en redes sociales? ¿Simplemente la vas a publicar o vas a hacer una expectativa? ¿Vas a sacar de pronto un fragmento de 10 segundos para ir mostrándosela a tus seguidores? ¿Qué vas a hacer? ¿Habrá gira de medios? Gira de medios es pues cuando vas a, no sé, a una emisora local o en una página de internet van a hablar sobre tu lanzamiento, sobre tu canción. Es normal que en una etapa inicial como artistas pues no sepamos qué hacer o a qué medios acudir. Creo que es buscar en internet, buscar medios, hay muchos medios de comunicación que pues apoyan los proyectos emergentes. Ahora, si ustedes hacen música electrónica, porque estamos hablando mucho como de pop y de rock y de ese estilo, bueno, en general, pero si ustedes hacen música electrónica, ¿a qué sellos discográficos van a enviar su canción? Porque la música electrónica se mueve mucho por ese medio. ¿Qué sellos discográficos manejan el género que tú dominas? Tú haces techno, tú haces... Entonces, todas esas preguntas es importante que las tengamos presentes. Lastimosamente no vamos pues, a hablar aquí de toda la estrategia de comunicación de una canción, porque eso sería prácticamente la asignatura de Music Business que dictamos en Digital Lab, en nuestro programa técnico. Hay una asignatura que se llama Music Business donde tratamos a profundidad todas estas temáticas que son fundamentales para cualquier artista emergente. Entonces, aquí creo que más que profundizar, van a quedar con muchas preguntas en cuanto a la estrategia de comunicación, y esa es la idea, que quedemos con más inquietudes que respuestas, que eso va a fomentar, por supuesto, pues que mejoremos en esa parte de comunicación de nuestras producciones musicales. Ahora, aclarando también aquí otro aspecto importante. Estamos hablando solo de la música, del audio, no estamos hablando del video, porque en el video pues hay que pensarlo también. Tengan en cuenta que ahora todo es muy audiovisual y que debemos lanzar nuestras canciones, bueno, no todas, porque hay ciertos estilos que no, digamos en el techno no es muy común un video de una canción de techno, sí lo hacen, pero no es común, pero hay que pensar en la parte audiovisual. Y aquí no estamos tocando ese tema, que también, mejor dicho, se nos alargaría este webinar muchísimo. Entonces, ahí terminamos nuestra parte 5. Ahora vamos, de una vez, con el paso número 6. En este paso vamos a hablar de las plataformas digitales. Y para eso tenemos que tener claro qué es una agregadora digital. Las plataformas digitales, pues creo que ya las conocemos, ¿no? Spotify, Deezer, Tidal, claro, música y en fin. Para poder subir nuestra canción a esas plataformas tenemos que trabajar con una agregadora digital. La agregadora digital es como la intermediaria, la empresa intermediaria entre el artista y las plataformas o las tiendas digitales. Entonces, ustedes pueden subir su música a Spotify o a cualquiera de estas plataformas totalmente gratis. Algunas agregadoras digitales lo hacen gratuitamente, otras sí hay que invertir un dinero. Pero pues eso depende también de la promoción y de la estrategia y de bueno, lo que hablábamos anteriormente en el paso número 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos el máster de nuestra canción Miedo, vamos a recrear cómo la subiríamos a las plataformas digitales desde una agregadora digital que funciona aquí en Colombia que se llama OneRPM. Como les decía, esto solo es un ejemplo porque hay muchas agregadoras digitales y ustedes pueden buscar cuál se les facilita más o cuáles les ofrecen mejores opciones. Entonces, vamos a recrear el proceso y pues cualquier duda, recuerden, al final del webinar en el chat van a poder escribir ahí todas las inquietudes que puedan surgir. Vamos a hacerlo entonces. Aquí creo que no necesito los audífonos, entonces vamos. Bien, entonces, esta es la plataforma de OneRPM. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es crear un usuario. Esto que aparece aquí
son sencillos que ha lanzado la agrupación, que ha lanzado Metropolit, que bueno, no sé si, yo creo que ya se dieron cuenta, pero Metropolit es la banda, una de las bandas en las que yo toco, y efectivamente pues tengo el control sobre la música, cómo se está promocionando y soy uno de los encargados de eso. Pero bueno, en fin. En esta plataforma, en OneRPM, repito, todo lo haces autogestionado, tú lo puedes hacer sin pagar ni un solo peso, si lo deseas hacer así. Y también pues lo puedes hacer, pues sí, cuando tú quieras, como quieras, tú pones la fecha de lanzamiento y demás. Pero vamos a ver, entonces acá tiene como herramientas de distribución. Vamos a ingresar aquí a mi catálogo y vamos a ver administrar música. Entonces ahí aparecen los sencillos o álbumes que hemos subido a las plataformas. En este caso, como vamos a hacer pues, recrear el ejemplo, vamos a usar la canción Miedo. Yo ya tengo aquí el proceso adelantado, pero pues vamos a ver. Ahora, repito, primero hay que crear una cuenta de usuario para que les aparezcan todas estas opciones y repito, tengan en cuenta que hay muchas agregadoras digitales. Esto solo es un ejemplo. Entonces vamos a entrar aquí. ¿Qué pasa? Cuando ustedes van a subir música, si lo van a hacer desde cero, pues van aquí donde dice subir música. Si se dan cuenta, solo es leer. Y acá hay unos pasos por seguir. Aquí como pues yo ya los he adelantado, pero vamos a mirar cada uno. Entonces primero es la información del álbum. Entonces ahí ustedes van a poner cuál es el título del álbum, del single o del EP. En este caso es un single, ¿no? Entonces, Miedo. ¿Es de varios artistas? No, no participan varios artistas, solo es uno. Es Metropolit. Entonces luego vamos acá. Artista principal o nombre de la banda. Entonces, miren, si ustedes hasta ahora van a subir su primer sencillo, le dan en adicionar nuevo para que agregue un nuevo artista. En este caso, nosotros no somos nuevos porque ya tenemos perfil en las plataformas. Entonces le vamos a poner aquí solo, vamos a darle buscar y dice que ya hay un nombre que existe en una cuenta precisamente porque esta banda pues es la de nosotros y ya está. En este caso aquí ya nos aparece el Metropolit. Ahora, artistas adicionales, por si es una colaboración, ustedes los pueden agregar, los pueden buscar. Género principal. ¿Qué género es el de tu canción? Y esto es bien importante. Entiendo que muchos de nosotros a veces no queremos catalogar nuestra música en un estilo. Y decimos como, no, es que lo mío es, no sé, metal con influencias del tecno escandinavo, por ser exagerados. Tal vez eso no te aparezca aquí, pero sí debes clasificarlo. ¿Y por qué? Porque las tiendas digitales, como Spotify, digamos, pues tienen playlists de acuerdo a estilos musicales. Dedícale un buen tiempo a tener claro, pues bueno, aunque eso tampoco es de buen tiempo, de mucho tiempo, pero a tener claro qué estilo es. Y miren que hay muchísimos en los que ustedes pueden buscar y catalogar su música. Y hay unos que la verdad hasta uno desconoce, cold wave, comedy, cool jazz, country, bueno, hay un montón. En este caso está como género principal música alternativa o alternativo y género secundario pop. Ahora, el idioma del título del álbum, el idioma del álbum pues es en español. El sello discográfico, y esto es importante para los que producen música electrónica, muchas veces ellos mismos no suben, los productores no suben la música a las tiendas, sino se lo envían a sellos discográficos y el sello discográfico se encarga de gestionar todo este proceso. Y está bien hacerlo así. En la música electrónica se mueve más así, en la música más alternativa pues uno mismo termina, si es un artista emergente, uno mismo termina siendo el propio sello, como lo dice acá. Cuando no tenemos sello discográfico, el nombre de la banda se va a convertir en el copyright y se va a convertir pues en el sello discográfico como tal. Información sencilla, pueden indagar también con más tiempo, pero es para que tengan una idea. Recuerden que este webinar es más para que tengan muchas preguntas por responder también, que indaguen, que generar curiosidad. Y pues bueno, creo que eso sería lo ideal, que queden con mucha curiosidad. Vamos al segundo paso, que es subir la pista. Cuando uno la sube, aquí ya está arriba. Importante en esta agregadora, hay que usar el mismo nombre de la canción. Si ustedes le ponen, digamos, como Master Miedo Final, este sí es .wap, no lo reconoce. O sea, hay que ponerle, si la canción se llama Miedo y el nombre de la canción es Miedo, entonces miedo.wap y Miedo. Por supuesto, audio en alta calidad en formato WAP. Eso en masterización, obviamente es donde uno lo termina de pulir. La versión, por si es una versión instrumental, si es un remix, en este caso no es ninguna versión.
quién es el artista que está interpretando esa canción? Pues Metropolit como performer. Y luego esto también es vital, los artistas participantes o los compositores. A veces descuidamos este aspecto y es importante que en los créditos de las canciones que publiquemos pues aparezca nuestro nombre, porque eso también nos marca una carrera musical y si ustedes, no sé, a futuro van a aplicar a los Grammy, hay que ser miembro de pues, de la academia de los Grammy y también tienen que uno tiene que certificar que se dedica a la música. Y para eso, pues lo que uno usa son los créditos. Uno tiene que enviar pantallazos o evidencias de que ustedes hacen parte de la industria musical. No podemos subir una canción y no poner quién la produjo. Entonces los productores, en este caso es Roberto Ortega, aquí uno puede escribirle el nombre, Sebastián Giraldo, que es el cantante de la banda, que somos los productores de la canción, y compositores, que somos los que hicimos la letra y los que hicimos también pues, la parte musical. Aquí no vamos a hablar de derechos ni de la parte legal, aunque bueno, más adelante les anticipo que vamos a hablar un poquito de eso, pero eso es un tema también muy grande pues, del cual también tienen que indagar e informarse. Información de la letra de las canciones, entonces idioma de la pista en español, acá está la letra, con el coro, todo lo demás, es un lenguaje explícito o no, y esto del código ISRC es un código que se pone en mastering. Si ustedes no lo ponen, tranquilos que la plataforma digital lo va a poner, es como la cédula de la canción, es el número que identifica la canción a nivel mundial en tiendas digitales y es muy útil porque desde ahí también se puede recopilar pues, el dinero o lo que se recauda por streaming y demás. Luego de llenar todo esto, entonces nos vamos a carátula. El arte del disco es muy importante. ¿Listos? Creí que tenía el arte por acá, pero no lo tengo por aquí. El arte es fundamental. Entonces, esta figurita aquí pequeña que estamos viendo corresponde al arte. Tiene un significado. Ahorita no vamos a entrar pues otra vez a debatir como el concepto de la canción. No suban una canción sin un arte que represente esa canción. Recuerden que también somos muy visuales y si el arte de pronto no es tan llamativo puede que no genere la atención deseada. Miren que aquí le dice en qué formato debe ir ese archivo de imagen. Luego nos vamos a las preferencias de distribución. ¿Cuándo vamos a hacer el lanzamiento? Entonces aquí está como para el 29 de julio. Eso lo vamos a cambiar, no sé, ahí la fecha original de lanzamiento, que eso es un aspecto distinto. Esto de la fecha original es porque de pronto, no sé, ustedes digamos que tienen música grabada desde hace 20 años y ahora la quieren subir a las plataformas. Entonces, la fecha original sería en el 2001, si fue hace 20 años, pero la fecha de lanzamiento en la tienda digital vendría a ser esta fecha de aquí arriba. Si no, pues ponen la misma. Miren que aquí no está la misma, pero pues uno la pone. ¿Listo? No nos compliquemos ahí. Hora de lanzamiento. Y luego, entonces, miren que aparece si yo quiero seleccionar 30 segundos de la canción para un tono de llamada o para TikTok. Que TikTok ustedes saben que ha cogido muchísima fuerza, entonces diría que esta canción no es tanto como para la onda de TikTok de bailar y de ese tipo de videos, pero pues sí es bueno que ustedes puedan seleccionar qué parte es la que quieren que la gente baile, si es un tema bailable y demás. Y luego sale la lista de las plataformas en las que va a ser distribuida la canción. Dice incompleto porque no se ha empezado a distribuir, simplemente me está mostrando la información. Y miren que hay muchas plataformas que también uno desconoce, digamos, yo solo he hablado de Spotify, pero está obviamente Amazon Music, iTunes, Deezer y otras que ni idea, digamos, Yandex, nunca la había escuchado. En fin, ahí aparecen un montón. TikTok. Después de esto, que ustedes pueden seleccionar en este caso, perdón, pero solo las últimas. O sea, como decir sí o sí no, pero de resto ya en todas se va a distribuir. Después de esto vamos al último paso, que es la vista a distribuir. Entonces ya me aparece como la información, que es un single. Identifica que es un single porque solo es una canción. Si yo hubiese subido varias, automáticamente identifica que es un álbum. Ahí ya podemos ver la portada un poco mejor. Y el género, la fecha de lanzamiento. Y lo único que me faltaría hacer es darle clic acá, distribuir álbum. Una vez de clic ahí, se empieza a distribuir. Si llegase a haber algún error, no sé, que la portada está mal
o algún error X, entonces nos va a mostrar ese error. Digamos, me voy a devolver al catálogo de la música. En este caso no le vamos a dar distribuir porque tengo que corregir unas cosas de la estrategia con la banda. Me voy a devolver a la música y digamos, miren, este que dice Take It Down es una canción que no se un álbum que no se distribuyó por un error que tuvimos hace mucho tiempo, no en la carátula y en esto, sino fue en los códigos ISRC, ahorita no los quiero, pero fue un error más de la agrupación. Pero miren que es lo interesante también, y ya que entré acá. Uno, aquí empieza a aparecer la rentabilidad, los ingresos que genera la canción en las tiendas digitales. Aquí deja cero porque este disco no se ha distribuido. ¿Qué más aparece? Entonces, digamos, si me voy a la vista a distribuir, aunque no quería esta vista, quería otra. Entonces, miren que aquí ya es un EP, entonces aparecen todas las canciones, pero no quería entrar ahí, quería entrar a las preferencias. Y miren que cuando bajo me dice cancelado. No se distribuyó. Y unas que aparecen pendientes y otras incompletas. Porque, repito, esto lo dejamos ahí, fue más como ejemplo, pero no, ese álbum no se distribuyó. Entonces, cualquier error, digamos, si tiene un error en la carátula, ustedes van, la cargan, corrigen el error y guardan. Ahora, si me devuelvo otra vez a la información del álbum, voy a ir otra vez al catálogo. Vamos a entrar aquí porque al inicio me salió algo interesante. Esto. Cuando ustedes lo mandan a distribución, hay algo que uno puede hacer, que debe hacer, que es hacer un pitch a playlist. En este caso, pues en el álbum no se puede hacer. El pitch a playlist es como un texto muy corto donde ustedes describen la canción, describen primero describen un poco quiénes son ustedes como artista, muy brevemente describen cuál es pues la onda de la canción, por qué la gente tendría que escucharla y el mood de la canción. Es una canción triste, es una canción para bailar, es una canción para hacer ejercicio. Esto es importante porque cuando yo lanzo la canción, o sea, la subo a plataformas, pero antes de que se lance, hago un pitch a playlist, si lo sé redactar, si soy un artista, pues que le estoy metiendo cariño pues a este proceso, tal vez, porque eso es una posibilidad, y si la canción es buena, por supuesto, Spotify va a cargar el día del lanzamiento esa canción a distintas playlists, de acuerdo a la información que yo le di. Entonces, eso es algo que a veces uno no hace y lo digo porque pues como artista emergente he cometido, perdón que moví el micrófono, he cometido ese error. Subir la canción y no aplicar la playlist. Y ustedes saben que las playlists, y si no lo sabían, no importa, son muy importantes ahorita para pues por lo menos obtener y subir números en las plataformas. Entonces miren que desde aquí, desde digamos en el caso de OneRPM, puedo gestionar pues muchas cosas y eso que estamos viendo solo por encima, las estadísticas diarias de cuánto escuchan mi canción, conexión con Spotify for Artists, que es donde uno gestiona la imagen de artista y todo el perfil, pero de Spotify, o sea, tenemos un montón de herramientas que nos sirven para optimizar pues el lanzamiento de nuestra canción. Una vez terminado este proceso, listo, nuestra canción ha quedado publicada en todas las tiendas digitales. Bueno, como lo analizábamos, es tener como una lógica, ¿no?, en todo el proceso. Entonces, tenemos que pensar efectivamente como artistas en muchas cosas cuando vamos a lanzar una canción, ¿no? La composición, tenemos que saber de música, tenemos que luego entrar a grabación, mirar cómo vamos a grabar, vamos a mezclar, necesitamos un conocimiento técnico en esto, necesitamos masterizar, necesitamos a un ingeniero, lo vamos a masterizar nosotros mismos. Como recomendación a nivel profesional, es mejor dejarle esto a profesionales en el asunto. Pero como estamos hablando de proyectos emergentes, muchas veces uno mismo lo hace. Como acabamos de ver en el ejemplo, pues en este caso yo mismo mezclé la canción, la compuse, la mastericé. Pero se necesita mucho conocimiento. Y aquí es donde entra Digital Lab como un puente para brindarles esa oportunidad de aprender en profundidad todas estas temáticas y que las puedan aplicar en sus proyectos musicales, sea del género que sea, y que de una u otra manera puedan transmitir eso que ustedes quieren.
Ese es nuestro objetivo, es apoyarlos en sus proyectos artísticos y que efectivamente salgan adelante y que entre todos pues hagamos crecer la industria pues del país. Ahora, ya para finalizar, vamos a hablar de 2 puntos extras. Sé que hablamos de 6 pasos, pero vamos a hablar de otros 2 adicionales que nos parece que son fundamentales también. Y ese punto extra es la puesta en escena. Debemos pensar cómo vamos a presentar nuestro show en vivo. Porque no solo después de que ya tenemos la estrategia y de que ya, mejor dicho, la gente nos empieza a seguir y que empezamos a tener pues alcance en plataformas y demás, la gente después pues va a querer vernos en vivo. Y debemos pensar qué es lo que va a hacer que una persona pague una boleta para vernos, sea el género que sea que hagamos. No solo puede ser el show y las luces y eso, sino bueno, yo qué voy a ofrecer. No sé si soy un artista de trap, si digamos canto, entonces voy a lanzar la pista y solo voy a cantar y ya, o voy a tener músicos en vivo, qué herramientas tecnológicas necesito para tocar. Entonces es un montón de inquietudes también. Nosotros en el programa técnico tenemos el área de live session y tenemos el área de sonido en vivo, donde abordamos esos conocimientos esenciales para pues efectivamente aplicarlos en la puesta en escena de cualquier artista. Entonces vamos a hacer algo. Les voy a mostrar el setup. En este caso ya es de cómo toco yo con mi proyecto, con Metropolit. Y pues sí, más o menos pues para que tengan una idea. Entonces vamos a mostrarles. Vamos a cambiar de cámara entonces. Bien, entonces, bueno, este es el setup con el que tocamos con Metropolit, como les decía, con el proyecto. En este caso, nosotros usamos dispositivos de tecnología musical, controladores de distintas marcas, de Native Instruments y de Ableton Live, en este caso, Machine también de Native Instruments, y algo, información adicional importante. Nosotros somos Digital Lab, es representante de la marca Native Instruments y de Ableton Live. Entonces eso es otro plus, otra ventaja adicional que le podemos ofrecer pues a nuestros estudiantes. Y bueno, no hablamos de este aparato de aquí, pero pues es de la marca Roland. En este caso no somos representantes, pero también lo uso como parte del setup. Entonces, anclándolo a nuestro ejemplo práctico, desde este controlador en vivo se toca el piano de la canción Miedo, que son estos acordes. En esencia, digamos que son esos. Y desde el controlador Push 2 de Ableton Live se lanzan las secuencias. Entonces, cada una de estos pads que tenemos aquí, puedo lanzar toda la fila de pads oprimiendo estos botones. A profundidad cómo funcionan estos controladores, cómo se conectan, lo vemos en el área de Live Session que pues, se dicta en el programa técnico, donde pues ahí ya puede profundizar uno muchísimo más en estos temas. Entonces aquí lanzo la batería, ahí va a empezar a sonar. Vamos a lanzar esta escena en blanco. Listo. ¿Qué sucede? Cuando voy a pasar a otra parte de la canción, entonces lanzo otra escena y ahí va pasando como al coro, al verso y demás. Entonces, para los teclados, para lanzar las secuencias, aquí lo estamos hablando superficialmente. Los que sean usuarios de Push, por supuesto, saben que desde aquí yo puedo filtrar, aplicar efectos y bueno, un sinfín de cosas. En la canción Miedo también usamos la Machine MK3 de Native Instruments para lanzar algunos sintetizadores, en este caso con los dedos, Finger Drummer. Entonces, ahí se tocan desde aquí y bueno, no se usa en esta canción, pero la batería electrónica lo que hace es lanzar secuencias MIDI para activar desde el software Ableton Live. Entonces, esto por supuesto no se toca con las manos, sino se toca con baquetas. Pero esa secuencia que estamos escuchando, esos samples, son para otra canción.
Entonces, básicamente era lo que les quería mostrar, como una generalidad. Cada proyecto artístico, sea de trap, de techno, del género que sea, siempre va a tener un setup distinto. Esto no quiere decir que siempre van a tocar con esto. Quiere decir que son algunas de las herramientas. Pero si ustedes de pronto no tienen Machine MK3 y tienen un controlador y es funcional para su show, perfecto. Ahora, vale la pena aclarar también que estamos hablando solo del aspecto técnico musical y no estamos hablando ni de luces, ni de pues, otro sinfín de elementos que hacen parte de la puesta en escena. Pero digamos que la invitación final con este tema es que pensemos en cómo vamos a tocar en vivo y cómo le vamos a ofrecer una experiencia al público. Bueno, y vamos entonces a volver donde empezamos, porque creo que ya nos hemos alargado. Espero pues tengan muchas preguntas, recuerden dejarlas en el chat. Y recuerden que pueden recibir la información de todos nuestros programas académicos, pueden visitar nuestras redes sociales y también pues en el chat nuestros asesores pues les van a estar colaborando con todas las inquietudes, tanto de costos y bueno, en fin, todas las inquietudes que puedan surgir. Vamos a finalizar entonces con el último paso, que es el registro y los aspectos legales. Este suena aburridor, ¿no? Porque pues estábamos hablando de mezcla, máster, tocar, sonido, y este ya es como aspectos legales, nos suena como a contratos, nos suena ahí como a cosas aburridoras, y ese es el dilema que tenemos los artistas, y es verlas como cosas aburridoras y no prestarles la atención suficiente. Si ustedes no tienen registrada su música, pues no están velando por los derechos de autor, que eso es otra fuente de ingreso que podrían tener. No vamos a hablar totalmente de ese tema porque pues también nos alargaríamos mucho y queremos pues hacer próximos webinars tal vez donde pues se hable de esos aspectos legales. Pero piensen en algo que alguna vez escuché y es, ¿qué pasa si su canción les va a generar $1.000.000? ¿Qué sucedería? Digamos que ustedes tienen un grupo, es un dúo de DJs. Y entonces si generara toda esa cantidad de dinero, entonces empieza como, no, esa canción la hice yo, pero yo hice la letra, pero yo hice los sintes, pero si eso no está claro desde el inicio puede volverse un problema a largo plazo. Este paso lo pusimos como un paso extra, pero yo diría que podría ser, mejor dicho, antes de subir a las plataformas digitales tendríamos que tener esto claro. Para dejarlo, digamos, en Colombia, ¿cómo funciona? Así por encima, muy por encima. Uno, como consejo, registren sus canciones, sus obras, sus letras en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es totalmente gratis, gratuito. Entonces, pues como nos gusta, no hay excusa para no hacerlo. Pueden buscar mucho material en cuanto a cómo hacer este procedimiento. Y segundo, pues tratar de dejar todo muy formalizado, de poner los créditos, como lo mencionamos cuando estábamos subiendo la canción, poner los créditos de sus obras, estar muy pendientes de eso, saber cuáles son las sociedades de gestión colectiva, en el caso de Colombia es Saico y Asimpro, cómo me puedo afiliar a eso, es estar en la jugada, como decimos nosotros, de todos esos aspectos. No los desprecien ni los ignoren, porque si ustedes piensan dedicarse a la música a nivel profesional, es necesario, sí o sí. Al principio puede que nos parezca efectivamente aburridor, pero ¿quién nos mandó a meternos en este campo de la música? Entonces, bueno, creo que esto sería todo. Toda la charla de los 6 pasos que se volvieron 8 para crear y publicar tu primera producción musical. Recuerden, mi nombre es Roberto Ortega, docente de Digital Lab. Y pues espero que nos veamos pronto en Digital Lab o pues como artistas en el ejercicio de esta industria musical. Un abrazo y los dejo entonces, recuerden escribir en el chat cualquier inquietud y los dejaría entonces con uno de nuestros asesores que les va a pues brindar una información final. Muchas gracias.